tenemos la semana que viene, tenemos como el cierre de toda esta unidad, donde por ahí podrán hacer consultas, dudas y demás sobre cualquiera de los tres temas. Hay una actividad para realizar que, digamos, involucra los tres temas que se las voy a subir la semana que viene, que sería con lo cual estaríamos cerrando, y el 21 tenemos que tomar el parcial, con lo cual no se va a poder el 21, así que va a pasar al 28 del 9. Sería una semana después, ¿sí? El martes 28 del 9, que en el programa figura como devolución, puesta en común del parcial, de los resultados del parcial, ahí estaríamos tomando el tercer parcial. Yo igual se los voy a subir ahora también al tablón, a las novedades de Classroom, para que también lo tengan allí registrado. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Así festejan el 21. No, igual es asueto, no les pondría un parcial en un asueto. Y bueno, y lo que vamos a hacer después del parcial nos van a quedar 2 semanas para evaluación y control, o sea que el 5 del 10, que sería la fecha siguiente al 28 del 9 que vamos a tomar el parcial, ahí haríamos la devolución del parcial, dudas, consultas que puedan haber, y después comenzaríamos con evaluación y control, que tenemos 2 clases para esa unidad, la del 5 y la del 12. Así que no, como yo pongo las clases de devolución de parcial, miren, les proyecto el programa para que ustedes vean lo mismo que estoy viendo y entiendan quizás con la visión un poco también más claro lo que les estoy explicando, ¿no? Nosotros acá el 21 teníamos el parcial, lo vamos a pasar al 28, que el 28 teníamos devolución del parcial. Así que el día que dice devolución va a ser el tercer parcial. Por lo tanto, el 5 del 10 vamos a hacer primero, cuando empieza la clase, la devolución del parcial, dudas, consultas, todo lo que pueda haber sobre la realización del parcial. Y luego arrancamos ya con evaluación y control, con esta que es la última etapa del proceso administrativo. Luego el 12 del 10 terminamos evaluación y control y nos va a quedar el 19 y el 26 para abordar el tema calidad. Y ahí sí ya tomamos el cuarto parcial y estaríamos finalizando nuestro año de cursada. Así que bueno, yo ahora lo que les voy a poner es esto, que acá en el 28 de 9 voy a tomar el parcial. Lo voy a dejar en el tablón por las dudas. Bueno, vamos entonces ahora. Hoy nos tocaría abordar liderazgo, ¿no? ¿Hay alguna duda con respecto a los temas que estuvimos hablando las clases anteriores referidas a esta etapa del proceso administrativo que se llama dirección? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, abordamos entonces liderazgo. Un segundito, estoy abriendo la guía. Bien, ¿pudieron ver la guía? La parte de liderazgo. Sí, profe. Bien, ahí vamos. Bueno, ahí está empezando a proyectarse. La primera pregunta dice, mencione 2 ejemplos de cada una de las siguientes características de un líder aplicada al coordinador de un centro quirúrgico. Saben ustedes que es aplicada al coordinador de un servicio de hemoterapia. Cuando hablamos de conocimientos tecnológicos y conocimientos administrativos, ¿a qué tipo de conocimiento nos referimos que tiene que tener el líder? Ariana, ¿vos nos podés contestar? Ariana Usinger. Ariana. Sí, estoy abriendo el trabajo, profe. Dale. Es la pregunta que está proyectada ahí. Si alguien se anima a arrancar antes que Ariana, ¿qué serían conocimientos tecnológicos para un servicio de hemoterapia? Bueno,
Es parte, sí, es parte, pero no es todo, ¿no? Recordemos que la tecnología no siempre tiene que ver solo con las maquinarias, ¿no? Vos te referís ¿Sería a... la persona que está a cargo del manejo de las maquinarias? No, porque acá pensá que la pregunta no es quién esté a cargo del manejo de las maquinarias, porque normalmente quien es coordinador de un hemocentro no es quien hace la tarea asistencial. Entonces, lo que yo estoy preguntando acá, Ariadna, es ¿a qué nos referimos con conocimientos tecnológicos cuando hablamos qué tipo de conocimiento tecnológico tiene que portar el coordinador de hemoterapia? Obviamente debe conocer el manejo de toda la aparatología del servicio, porque como coordinador de un servicio tiene que poder conocer también cómo se lleva a cabo la tarea asistencial, porque si no difícilmente la puede coordinar. Es difícil coordinar algo que uno no sabe hacer o coordinar algo que uno no conoce. Entonces, esto que aportaba Analía, sí es válido conocer desde lo tecnológico el manejo de la aparatología del servicio de hemoterapia, es parte del conocimiento tecnológico de quien sea coordinador o jefe de servicio, pero no es todo, no es lo único que involucra el conocimiento tecnológico. ¿Qué más podríamos sumarle a este conocimiento tecnológico que debe portar un coordinador, una coordinadora o jefe de servicio? Las pruebas inmunomatológicas, el correcto uso de las células, de los reactivos, Bien, paso a paso. bien, perfecto. Esto que dice Nahuel, que es el correcto uso de los reactivos, el paso a paso, nombra él. ¿Cómo describimos? Está bien lo que dice Nahuel, ¿no? Pero ¿cómo describimos algo? ¿Cómo llamamos algo cuando decimos que en ese documento describimos el paso a paso? ¿Qué documento sería? ¿Manual de procedimientos? Bien, entonces, si bien los conocimientos tecnológicos son procedimentales, como los vienen comentando tanto Analía como Nahuel, el paso a paso de cómo llevo adelante una determinada técnica de hemoterapia o cómo llevo adelante el manejo de tal o cual aparato, también lo que es procedimientos, manual de normas y procedimientos, todo lo que sea reglas, normativas y demás que lleva el servicio de hemoterapia que requiere para su funcionamiento, para su buen funcionamiento, es parte del conocimiento tecnológico que debe tener quien sea jefe o coordinador. Entonces, no solamente debe conocer toda la parte asistencial para poder coordinarla, si bien no la lleva adelante, la coordina, sino que además de conocer toda la parte asistencial, también va a tener que poder redactar, tener la capacidad de organizar su conocimiento para redactar todos estos manuales de procedimientos, estas reglas, estas normas, las políticas, todo esto que forma parte del manejo del servicio de hemoterapia, también es conocimiento tecnológico que debe tener este coordinador. Y conocimientos administrativos. ¿Qué conocimientos administrativos debe portar? ¿Debe tener alguna formación? Profe, administrativo puede ser que entre también, por ejemplo, digamos, si lo que, no sé cómo se le dice el nombre, pero lo que sería idear, por ejemplo, las colectas, el orden de las colectas, ¿eso no sería administrativo? ¿Cómo el orden? No Porque entiendo. hay que, por ejemplo, hay que hacer una planificación de, por ejemplo, cuántas ambulancias se van a necesitar para tal día, qué día van a salir, cuántos técnicos van a ir y todo eso. ¿No sería administrativo también dentro del servicio de Sí, hemoterapia? es administrativo. ¿Y qué conocimiento debe portar para poder llevar adelante eso, más otras tareas más? ¿Qué conocimiento debe portar? Una persona que solo esté formado en lo asistencial, ¿realmente tendrá todos los conocimientos necesarios para ser el jefe de un servicio o le falta otra pata? No, le falta, pero no se me ocurre, no me, ay, como no, el nombre, no sé cómo se le dice a eso, que
Eso que es el proceso administrativo. O sea, lo que le falta es la formación en gestión. Cuando hablamos de conocimiento administrativo de un líder, de un coordinador, de una coordinadora, de un coordinador, de un jefe, una jefa, hablamos de conocimiento de gestión. Recuerden que administrativo en este caso no se refiere a las tareas específicas de un personal administrativo, sino que se refiere al proceso administrativo que lleva implícito la gestión de cualquier servicio de salud. Recuerden que todas las empresas aplican el proceso administrativo, que es el que nosotros estuvimos viendo, todas las etapas que las estamos concluyendo. Todavía nos falta terminar esta etapa de dirección y la última etapa, que es la de evaluación y control, y también hablar algo fundamental dentro de lo que es la gestión de calidad, que es continua, y ya vamos a ver. Entonces, el conocimiento administrativo que debe ostentar un líder, una jefa, un jefe, un coordinador, una coordinadora de un servicio, tiene que ver con conocimiento de gestión. O sea, si no tiene una formación en gestión, aunque sea, no digo que tenga que tener sí o sí, sería lo ideal que tenga una maestría en gestión de establecimientos de salud, eso sería lo ideal, pero en caso de no tener una maestría en gestión de conocimientos de salud, cualquier otro tipo de formación, que quizás no es un posgrado tan alto, puede ser una especialización, puede ser un diplomado, que son de un año normalmente, en gestión, ¿no? Porque toda esta cuestión de cómo articula el proceso administrativo, cada una de sus etapas, cómo se planifica, cómo se toman decisiones, de qué manera se recluta el personal, cómo se administran los recursos, cómo se realizan los inventarios, el registro y demás. Todo eso forma parte del conocimiento en gestión. Entonces, sería un líder incompleto, sería un coordinador, una coordinadora, una jefa incompleta si solo conociera lo asistencial. Si yo tomo un empleado que maneja muy bien lo asistencial, perfecto, pero no tiene conocimiento de gestión, seguramente va a tener falencias como coordinador, porque les falta toda esta cuestión administrativa, del proceso administrativo, de conocer la gestión de un servicio de salud, que es como la gestión de cualquier otra empresa, con las particularidades específicas del servicio de salud, ¿no? Entonces, esos serían los conocimientos administrativos. Siempre pongo esta pregunta y trato de que hagamos esta reflexión para poder relacionar, primero, que los conocimientos tecnológicos no siempre tienen que ver con un aparato. Cuando yo hablo de conocimientos tecnológicos, no siempre tiene que ver con el manejo de un aparato, con el manejo de una tecnología, tecnología entendida como un elemento que hay que manipular, sino que también tiene que ver, como dijimos, con todas las normas, procedimientos, políticas y demás que se deben redactar y se deben implementar en cualquier servicio, este servicio de hemoterapia. Y cuando hablamos de conocimientos administrativos, no hablamos solamente de lo práctico en lo administrativo, que es quizá lo que puede llegar a ser una secretaria o un secretario del servicio de hemoterapia, sino del proceso administrativo y de la gestión, cómo ser gerente de un servicio. Recuerden que la palabra gerente dentro de lo que es el servicio de salud no se aplica, no decimos gerente, decimos jefe o jefa de servicio, que en otro tipo de empresas es el gerente. Lo que nosotros llamamos jefe o jefa del servicio de hemoterapia, del centro quirúrgico, de emergentología, de terapia intensiva, es lo que en otra empresa llaman gerente de compra, gerente de venta, gerente de... Eso sería el equivalente a gerente, ¿no? Entonces, ese conocimiento administrativo que tiene que ostentar quien va a ser jefe, jefa, coordinador, coordinadora, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con su formación en gestión. Cuánto conoce, qué tanto maneja el proceso administrativo y las distintas estrategias de gestión que se pueden llevar adelante. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, en este punto yo lo que tengo que pensar es en el líder, digamos, el líder dice ahí, ¿no? Pero sería en el jefe del servicio, ¿no? No, digamos, bien los técnicos, ¿verdad? Claro, porque cuando hablamos de líder, es una palabra que se utiliza mucho actualmente en gestión. Cuando hablamos de líder y sobre todo las empresas de informática, quizás ya no usan más el nombre jefe-jefa, sino que usan líder de tal división, líder de tal otra división. Hay muchas empresas que ya adoptaron este vocablo y lo reemplazaron por el de jefe o jefa y lo reemplazaron por el de gerente en otras empresas también.
Entonces, cuando hablamos de líder, hablamos de los mandos medios. Recuerden, cuando hablamos de la jerarquía y la división en el organigrama de la empresa, tenemos mandos altos, que son los directivos, tenemos mandos medios, que son los jefes de servicio, las jefas de servicio, que en otras empresas son los gerentes, y después tenemos el staff, ¿no? Entonces, cuando hablamos de líderes, hablamos en general de mandos medios, ¿no? Los que son jefes, jefas, coordinadores de servicio. Digo jefe o coordinador porque depende de la empresa, te menciona este puesto que sería la gerencia en otra empresa como jefe y en otras empresas como coordinador. Es como más amigable la palabra coordinador, se entiende entre comillas, más amigable que jefe, ¿no? Sería como una palabra más ayornada. Sí. Esa sería a quienes nos referimos como líderes, a los mandos medios. ¿Sí? Independientemente de que existe la posibilidad de formarse como líder y también existen características que naturalmente la persona trae, ¿no? Hay algunas características, hay personas que ya por su personalidad tienen una influencia sobre los otros. Esto cualquiera de ustedes lo ha podido observar. A veces hay una persona que no es quien está definida como líder de un lugar, pero sin embargo es quien tiene de manera, no sé si decir innata, porque en realidad no es innata, se fue creando cuando se fue formando como persona, ¿no? Pero quien tiene naturalmente estas habilidades de líder, lo que no significa que alguien que no las tenga no las pueda entrenar, no las pueda adquirir y no pueda llegar a transformarse en un jefe o una jefa con todas las características necesarias. O sea, no existe en la actualidad ese criterio que teníamos antes o ese pensamiento que teníamos antes que estaba resumido en una frase muy común, una frase hecha muy común que decía: lo que natura non da, Salamanca non presta, que significaba que lo que no tenés naturalmente no lo vas a adquirir nunca. Lo mismo que la frase que nace para pisto nunca llega a corneta, que es muy despectivo para nombrar quizás algún alumno que no podía terminar de elaborar los contenidos, que no, en la primaria hablo, ¿no? Que no llegaba a los estándares que llegaban todos los demás al mismo tiempo, porque en ese momento no se tenía este criterio de que cada uno tiene un ritmo distinto para aprender. Entonces, esas cuestiones de que lo que natura non da, Salamanca non presta, es decir, que nunca vas a adquirir lo que no tenés, no es así. Entonces, vos podés tener naturalmente, entre comillas, porque cuando te fuiste construyendo como persona, fuiste adquiriendo estos rasgos que te van transformando como en un líder natural, pero también lo podés adquirir mediante entrenamiento. Esto ya está recontra comprobado por muchas experiencias realizadas dentro de lo que es el campo de la administración de recursos humanos, ¿no? Que alguien puede ser conformado como líder si se le da el entrenamiento suficiente. Okay. ¿Alguien abrió el micrófono? No, era yo, profe, que estaba tratando de cerrar, pero lo dijo usted. Ah, bueno, muy bien. Entonces, generalmente, para poder ser un líder más allá de las características personales, no sé si lo pudieron leer en la bibliografía, que hay cuestiones que tienen que ver con la personalidad. Estos son los dos tipos de conocimiento que yo debo aportar. Para que el otro me pueda identificar como líder, yo tengo que tener los conocimientos tecnológicos precisos. No puedo no saber cómo se hace, cómo se lleva adelante una determinada técnica en hemoterapia. No puedo no saber cómo se maneja determinada aparatología. No puedo no tener conocimientos en gestión. Yo tengo que tener todo esto para poder no solamente ser eficiente como líder, sino para que el otro también reconozca que estos son mis conocimientos y que realmente puedo llevar adelante el cargo que tengo. Fíjense que pasa mucho y pasa en todo sentido. ¿Cuántas veces nos pasa con estudiantes que vienen y te hacen una pregunta? ¿Es verdad que tal y tal y tal cosa? Entonces vos le contestás: sí, la técnica es así, así, así. ¿Pero no lo viste con la profesora tal? Sí, pero dudo de que sea así. O sea, a veces hay una duda sobre lo que dicen determinadas personas
y uno siente más certeza cuando es esa otra persona en la que yo sé que tiene el conocimiento experto y que lo que me va a decir es así. Entonces, esto es lo que tiene que pasar con el líder. Tiene que haber ese reconocimiento del grupo de trabajo que tiene, de que tiene el conocimiento experto, tecnológico y administrativo. ¿Sí? ¿Están ahí? Bueno, muy bien. Ahora tenemos la pregunta número 2 que dice, ejemplifique las siguientes fuentes de poder en función del jefe de staff. Dale, que me olvidé. Piensen que me confundí y les subí la guía de IQ en vez de la de hemoterapia. Ejemplifique las siguientes fuentes de poder en función del jefe de staff de hemoterapia, ¿no? Quien sea el jefe de servicio de hemoterapia. Y piénsenlo cuando hablábamos también en función de la motivación. Cuando yo hablo de poder de recompensa o hablo de poder coactivo, ¿a qué me estaría refiriendo si lo pensamos en función de lo que hablamos cuando hablamos de motivación? Puede ser, profe, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Para no estar poniendo siempre el mismo ejemplo, de que se pueda retirar o pueda no venir un día y como que no se lo tomen como que faltó, una cosa así, como recompensa por haber hecho algo, quedarse hasta tarde en una guardia o algo así. Perfecto. Entonces, el poder de recompensa son todas aquellas acciones o decisiones que puede tomar el líder, tiene el poder de tomar esas decisiones y recompensar, como bien explicaban, a los diferentes colaboradores del equipo según su desempeño, ¿no? Bueno, un día libre, puede ser por haberse quedado más horas o puede ser por alguna otra situación donde se otorgue el día libre como recompensa, más todas las recompensas que nosotros vimos de reforzamiento positivo en motivación, ¿no? Entonces, lo que tiene el líder es este poder en su mano, ¿no? Tiene el poder de recompensa, por un lado, tiene el poder de otorgarle algún premio, algún reconocimiento, algo positivo a aquellos empleados que siempre tiene que ser con criterio, por supuesto que esto no podría ser imparcial, se lo otorgo a quien se me canta, sea mi amigo, es mi amigo, y el otro que no es mi amigo no se lo otorgo, por supuesto que esto imparcial de ninguna manera puede ser, tiene que serlo, debe ser imparcial, perdón, tiene que ser lo más objetivo posible, no tiene que haber una parcialidad como la que yo nombré recién, ¿no? Que yo siempre las recompensas se las otorgo a fulana o a fulano porque me caen mejor, porque son mis amigos y demás. Tiene que haber un criterio, tiene que haber un estándar con el cual se deba cumplir para poder obtener esa recompensa, y quien tiene el poder de recompensa es el líder, ¿no? Por supuesto, siempre de una manera criteriosa, objetiva, imparcial, donde realmente no haya favoritismos. Entonces, si tiene este poder de recompensa, ¿cuál sería el poder coactivo? ¿Qué significa coaccionar a alguien? ¿Lo leyeron en la bibliografía? Puede ser, profe, que sea tanto así como lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Premiar por algo, o sea, darle un beneficio de algo, o también O incentivar. obligarlo a que haga algo a la persona, una cosa así, algo así puede ser. Todo eso que está nombrando Sara, tiene que ver con el poder de recompensa. Cuando nosotros hablamos de coacción, no es algo positivo. No es positivo. Okay. La coacción es ejercer una fuerza negativa desde el punto de vista de un castigo. La coacción tiene que ver con los castigos, o sea, impulsar a alguien a hacer algo porque no quiere ser castigado. No sé, el poder coactivo que tiene el líder puede ser eso, retirarle un franco porque no cumplió con las pautas establecidas, eso es poder coactivo.
¿Entendés? Si había un franco, bueno, ese franco va a ser trabajado y se va a reemplazar por un franco más adelante, en este momento no se va a poder tener, porque así está establecida la pauta, por eso les digo, siempre tiene que ser imparcial y tiene que ser objetivo, ¿eh? Así está establecida la pauta y está establecida la reglamentación en este servicio. Quien no cumple con lo establecido pierde el franco de esa semana y se pasa para otro momento, no sé, cualquier ejemplo le doy que en general no es el más utilizado. Generalmente los poderes coactivos tienen que ver con no dar un ascenso, no siempre que no sea caprichosa la decisión, siempre que sea legítima la decisión. No doy el ascenso a tal persona porque realmente no ha tenido un desempeño eficiente, porque realmente no ha sido responsable, porque realmente no se ha comprometido con el trabajo y demás. Entonces ahí hay implícitamente un poder coactivo, es decir, la persona quizás es responsable, eficiente y demás porque quiere conseguir ese ascenso, quiere conseguir esa recompensa, pero hasta tanto no conseguirla, lo que la impulsa a seguir siendo responsable, comprometido y demás, quizás no es una propia motivación, sino este poder coactivo que tiene el líder, que sabe que el líder no le va a dar el ascenso. Entonces, no se lo va a dar, eso forma parte del poder coactivo. Es negativo, o sea, no negativo como vimos en motivación de se retira el premio por presentismo, porque la realidad es que eso quizás está establecido para toda la institución en general, pero también podemos decir que eso forma parte del poder coactivo del líder, porque ¿quién es el que informa? Bueno, no se le debe pagar el presentismo a tales personas, o ¿quién es el que hace la evaluación de desempeño para ver si se le paga el bono o no se le paga el bono? Es el que es jefe, jefa, coordinador o coordinadora, ¿no? Entonces, ahí es donde está el poder coactivo. Te voy a retirar este beneficio que ibas a tener porque no fuiste comprometido, responsable, eficiente y demás. Entonces, siempre lo coactivo, cuando alguien cohesiona a otro, es negativo. Entonces, el líder tiene esto de la balanza, ¿no? El poder de recompensa y el poder de castigo, el poder coactivo. Siempre debe ser legítimo, debe ser fundamentado, no puede ser porque sí, pues se le antoja, porque no le gusta la cara, porque no le parece. Siempre tiene que haber una fundamentación lógica para ejercer el poder tanto de recompensa como el poder coactivo. Y el poder experto, lo charlábamos recién, ¿no? El realmente poder resolver las situaciones que se plantean dentro del servicio, realmente poder dar respuesta a todo lo que se va presentando, porque porta este poder experto, no solamente conoce el manejo asistencial del servicio, cómo se debe llevar adelante, sino también que tiene este conocimiento relacionado con lo administrativo. Entonces, cuando se conjugan estas tres variables, entonces decimos que sí, que tiene, digamos, todos los elementos necesarios como para poder ejercer esa jefatura, para poder ejercer esa coordinación. ¿Sí? ¿Leyeron algo más? ¿Quieren hacer algún otro aporte? Profe, pero el líder a veces puede llegar a no cumplir con las expectativas, quizás. Justo el líder que pusieron, digamos, quizás no está preparado. No tiene el poder experto. O sea, no digo que todos los líderes lo van a tener, digo que esto es lo que debe suceder. Entonces, si quizás no está preparado... Sería lo ideal, digamos. Sería lo ¿Cómo? Ideal. Sería lo ideal. Claro, es lo que tiene que suceder, claro, es lo que tiene que suceder y es lo que sucede en muchas empresas. Sabemos que en otras no, que quizás quien es jefe o coordinador carece de alguna de estas cosas, ¿no? O carece del poder experto, o carece del poder de recompensa porque la empresa no le permite generar recompensas para los empleados, o carece del poder coactivo o coercitivo porque la empresa no le permite establecer situaciones negativas en función del desempeño. O sea, Profe, estas variables pasan. ¿En dónde entraría aquel líder que, entre comillas, como que abusa de eso, de ese poder que le dan, digamos, para liderar? Ahí eso tiene que ver con esta otra parte que yo les explicaba antes, que son las características de personalidad.
¿no? Vieron que yo les dije que además de el líder poder tener todas estas características que tienen que ver con aquello que primero obtuvo formándose, que es el poder experto, y otras características que le brinda la empresa, que es el poder de recompensa y el poder coactivo. Fuera de eso también están las características de personalidad del líder. ¿Vos a qué apuntabas específicamente? Al que quizás no es imparcial, no es objetivo. Claro, a ese, exacto. Bueno, esas son características de personalidad, ¿no? Entonces, esa es la última, digamos, el último elemento que conformaría a todo lo que tenemos que evaluar para poder definir a alguien como jefe o jefa, ¿no? Tenemos que, obviamente, pensar en alguien que pueda ser objetivo, imparcial, recto, eficiente, responsable, empático, porque el líder necesita ser empático con su equipo de trabajo también. Entonces, todo eso forma parte de las características de personalidad y entonces a veces el error en la selección del líder está en la característica de personalidad. ¿Pero por qué muchas veces está ahí? Porque hay una reminiscencia de tiempos, hace mucho tiempo atrás, desde que comienza la revolución industrial, empiezan a aparecer las fábricas, de allí las empresas y demás, y pasamos de la manufactura artesanal a la manufactura en línea, en fábricas, donde quien era líder tenía unas características bastante negativas en ese momento, ¿no? Entonces hay gente que interpreta que ser líder es tener cara larga todo el tiempo, hablar de malos modos, no permitir que se acorte ninguna distancia entre el equipo de trabajo y el líder. Entonces todavía existe en el pensamiento de algunas personas que esto es un líder, ¿no? Que así debe ser o coordinador. Entonces reproducen esta idea y se manejan de esa manera, pero porque esas son sus características de personalidad. Por eso también cuando nosotros hacemos el perfil del puesto de quién va a ser coordinador o quién va a ser jefe, cuando hacemos dentro de lo que es la administración de recursos humanos, que lo vimos antes, se hace el perfil del puesto, también están las características de personalidad que debe tener el ocupante de ese puesto. Y cuando se hace el perfil de una jefa, un jefe, un coordinador, una coordinadora, se deben detallar estas características de personalidad. Y por eso son tan necesarias las entrevistas con el psicólogo o la psicóloga para hacer esta selección. Ya en la segunda etapa, donde ya hicimos el reclutamiento, ya se definió la descripción de puestos, se hizo el reclutamiento, ya pasamos a la selección de personal. En esa etapa de selección de personal, que es la tercera, ahí sí o sí deberían existir estos test psicológicos y estas entrevistas con la psicóloga o el psicólogo, justamente porque son las que van a definir la personalidad, si el perfil psicológico de esa persona ajusta a la descripción de puesto que tenemos. Cuando no se produce esto, bueno, muchas veces terminamos con un jefe o una jefa que quizás no cumple con el perfil de un líder. Claro, sí, preguntaba porque, por ejemplo, mi hermana que trabajaba en una empresa, cuando estaba la dueña, digamos, todo bien, falleció y quedó el hijo que, nada, o sea, ella siempre decía como que cambió todo, ¿no? Entonces era como que la mamá de esta persona como que era una buena líder para ella, pero ya después llegó el hijo y no, ya está. Por eso preguntaba lo de la personalidad. Es fundamental, todo el perfil de puesto de todos los miembros del equipo de trabajo es fundamental poder redactarlo y luego poder buscar un ocupante del puesto que sea acorde y no algo así que es como una herencia, ¿no? Y quizás esa persona no era acorde para ese puesto. Porque si hay unos videos muy interesantes de trabajo en equipo que por ahí los conocen, el de la carreta, donde uno favorece a que la carreta vaya rodando, el otro tira para que la carreta se frene, el otro ayuda cuando tiene ganas, no sé si lo vieron alguna vez, pero bueno, es bastante representativo de cómo los roles de todos los miembros de un equipo de trabajo van a afectar el producto final de ese equipo de trabajo. Todos tenemos una influencia real dentro de lo que va a ser en nuestro equipo de trabajo, algunos en mayor medida y otros en menor medida. Por supuesto que un líder negativo
va a tener una influencia en gran medida sobre el equipo de trabajo, porque va a generar un mal ambiente laboral, va a generar temor, va a generar Claro, exacto, sí, sí. desmotivación, va a generar en todos, digamos, sensaciones negativas. Entonces, obviamente va a ser más contraproducente que tener otro puesto que quizás sea el que se pone en esta situación. Pero la realidad es que todos los miembros de un equipo de trabajo van a influir en el resultado de ese equipo de trabajo. Hoy estoy con las frases, ¿no? Pero bueno, así decía Alejandro Magno, ¿no? El destino de todos depende de lo que cada uno de nosotros vaya a realizar. O sea, el destino del grupo va a depender del aporte que cada uno de nosotros pueda realizar. Él lo hablaba en función de la guerra y digamos, cuando se enfrentaban en batalla. Y tenía recontra claro, y por eso fue tan gran conquistador del trabajo en equipo y cómo la fusión de los equipos hacía que pudiera conquistar mucho más que otros ejércitos. Por eso cito a Alejandro Magno, pero igual no os quiero aburrir porque no estamos hablando de Alejandro Magno. Así que bueno, es siempre mucho más contraproducente. Sí. Eso es que yo siempre digo, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, tiene que ver, pero como que no tiene que ver, es como que uno cuando va dando sus primeros pasos en cuanto a trabajos y variado, porque cuando trabajas en diferentes rubros es como que vas conociendo bien la cara de la moneda de lo que es este tipo de cosas, ¿no? Del jefe, sí, del empleado, del que está a cargo, del coordinador, del superior, el supervisor, el encargado, y vas viendo. Y cuando leí el otro día, no lo leí de lleno, pero la pregunta esa me hizo cuestionar el tema de si un líder nace o se hace. Sí. Y si bien hay que ver y plantearse las características, ¿no? Como por lo que usted había compartido en el artículo, como venía diciendo con el tema de lo que planteó Ruth, el carácter para mí es lo primordial, es la esencia de la persona y lo que es la persona es lo que te va a hacer ser realmente un líder. Porque también no es fácil manejar muchas personas, o sea, tener varias personas a cargo también es difícil porque cada uno tiene un carácter y cada uno tiene una desenvoltura en cuanto al trabajo, una expectativa también en cuanto al trabajo. Algunos trabajan por la plata, otros trabajan porque les gusta, otros trabajan para no estar en la casa, para no ver a la mujer, otros trabajan, bueno, en fin, ¿no? Sí, sí. Pero a mí en mi experiencia me pasó de que nunca tuve líderes así en cuanto a trabajo que siempre era o porque priorizaban o le daban prioridad porque era la amiga, porque era el hermano, porque era el primo, porque era el cuñado del novio del primo y así. La única persona que yo tuve casi de encargado, que fue el tipo era re parcial y siempre buscaba, y te das cuenta como que construía que la empresa siempre salga adelante y que todos nos sintamos bien desde donde estábamos. Eso que dijo el tema del carácter es tan esencial y yo dije, me hizo acordar a la experiencia, ¿no? Sí, esto que vos decís es bastante importante, porque la personalidad es muy difícil de modificar. La personalidad de las personas, valga la redundancia, no una obviedad, no va a ser la personalidad una piedra, ¿no? La personalidad es muy difícil de modificar. Entonces, cuando uno habla de que el líder se puede construir, siempre que cuente con este terreno fértil, con esta base donde la personalidad tiene las características necesarias, el resto es lo que se construye. El poder experto, el conocimiento tecnológico, el conocimiento administrativo, y el administrativo desde todo punto de vista, no solamente del proceso administrativo y la gestión, sino también todo lo que es la formación en lo que es motivación, comunicación, bueno, toma de decisión, que generalmente son trabajo en equipo, que generalmente son las habilidades que se esperan de un jefe o una jefa, ¿no? Entonces todo eso se aprende. El conocimiento tecnológico y el conocimiento administrativo se aprende. Por lo tanto, desde ese punto de vista, un líder se construye, se puede construir. Obviamente, como vos bien decís, lo que nos puede poner un freno serían las características de personalidad, porque es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de personas que están
accediendo a una coordinación, a una jefatura, ya tienen una determinada edad, no son niños en formación ni adolescentes, es muy difícil modificar características de personalidad. Por eso lo fundamental cuando uno está pensando en construir un líder es que tenga las características de personalidad necesarias. El resto es lo que se construye. ¿Sí? ¿Qué es lo que a veces decimos que es el líder innato, el que tiene esta personalidad donde quizás es seguido por otras personas de manera natural, ¿no? Pero sin embargo, aunque no sea una persona seguida por las otras de manera natural, sí tiene estas características de personalidad donde se puede adaptar a situaciones positivas, a poder pensar en equipo, a poder plantear la mejor productividad, pero también teniendo en cuenta el cliente interno, que son los empleados y demás. Si tiene características de personalidad como para poder estar acorde con estas necesidades, no necesariamente tiene que ser lo que conocemos, vuelvo a decir entre comillas, como líder nato, que es una persona que la pongas donde la pongas, siempre lo van a empezar a seguir. Esto pasa en muchas empresas, siempre hay personas que quizás no son el jefe o la jefa, pero sí son seguidos por el resto de los empleados, son escuchados y son respetados por el resto de los empleados como una palabra experta. Por eso les ponía el ejemplo de los docentes, que quizás por ahí estamos todos al mismo nivel, excepto quienes por ahí podemos dar la coordinación, ¿no? Pero a veces se observa en la dinámica de los estudiantes a quién ven con palabra, como con un conocimiento experto y de quién dudan, de quién no están tan seguros. Igual yo los invito siempre a dudar de lo que el docente dice. No de mala onda, ¿no? Sino a cuestionarse. ¿De dónde lo sacó? A mí nunca nadie me preguntó, ninguno de ustedes, de dónde saqué todo lo que les estoy diciendo. Si es una ocurrencia mía o de dónde vino. Es muy difícil. No, pero usted dijo que trabajó en gestión. No, que ya trabaja, entonces. Sí, pero lo pongo como un ejemplo en general, ¿no? Es muy difícil, y yo también como estudiante, ¿no? Pues yo también soy estudiante, estoy ahora estudiando una maestría y demás, y siempre he estado estudiando algo a lo largo de mi vida. Entonces me pongo también no solamente del lado del docente, sino del lado del estudiante. A uno le cuesta mucho pensar en cuestionar lo que el docente está diciendo, porque socialmente hay como una idea de que lo que está diciendo el docente debe ser así. Hay muchos ejercicios que se hacen y a mí, no le hice todavía esta maldad a ustedes y ahora ya como la voy a blanquear no se las voy a hacer, pero por ejemplo hay muchos ejercicios que se hacen para matemática, ¿no? Que qué sé yo, el barco tenía 8 marineros, 7 pasajeros, 28 camas, ¿qué edad tiene el capitán? Y todos se ponen a pensar y tratar de deducir, a ver, entre todos los datos que le di, qué edad tiene el capitán, porque como lo dijo el docente, seguramente debe haber un dato que me va a decir qué edad tiene el capitán o dar una pista. Y pueden pasar horas haciendo eso hasta que alguno dice, esto es incoherente. De ninguna manera puedo saber qué edad tiene el capitán y bueno, ahí es donde podemos, digamos, demostrar con ese ejercicio que a veces hay que cuestionarse lo que el docente dice. Es un ejercicio que se hace a propósito. Ahora ya no se los voy a hacer, pues ya se los blanqueé, pero... Bueno, la profe de metodología hablaba de eso la otra vez, que los estudiantes están acostumbrados a responder, no preguntar, y que nos cuesta mucho preguntar. Claro. Entonces yo no digo dudar del docente o cuestionarle al docente todo, pero a veces está bueno preguntarme si esto me está diciendo el docente, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuál es la fuente científica, bibliográfica que dice esto? Si no me lo manifestó en la bibliografía, si yo no lo veo en la bibliografía, y además me puedo cuestionar la bibliografía también. Voy a decir, bueno, a ver, ¿de dónde provino esta bibliografía? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen una búsqueda bibliográfica? No, la primera cosa que aparece por internet es la realidad, porque no todo lo que aparece por internet es real. Y está bien y es digamos, dentro de lo que es gestión, que es lo nuestro, es lo que realmente se hace en gestión. Entonces, a veces está bueno tratar de, no digo ser un insoportable que cuestiona todo, pero tratar de pensar y cuestionar, saber de dónde saca esto el docente. ¿Por qué dice esto el docente? ¿Lo presentó en la bibliografía? ¿La bibliografía cuál es? ¿Es un apunte que hizo él? ¿O es un libro? ¿El libro de dónde provino? ¿Quién lo escribió? ¿Qué conocimiento tiene el que lo escribió? O sea, estas son cosas que cuando uno estudia algo que le interesa, por ahí alguna cosa que le interesa, y sobre todo
si en algún momento se dedican a investigación, empiezan a ejercitarlo un poco más y a cuestionarse un poco más lo que el otro está diciendo. Si en la humanidad nadie se hubiera cuestionado lo que el otro está diciendo, todavía seguiríamos en la época de la caverna, ¿no? Haciendo las mismas cosas. Sigo con las frases. Hay una frase de, no sé por qué hoy estoy tan citadora de frases. Hay una frase de Henry Ford que dice, si le hubiera preguntado a la gente qué quiere, me hubieran dicho caballos más rápidos. Como diciendo, nadie me hubiera contestado un auto. Entonces, siempre hay que cuestionarse y hay que tratar de ir avanzando. Nada, dejemos la filosofía y volvamos a lo que es liderazgo. Entonces, estamos con el punto número 2. Sí, profe. Bien. Bueno, en el punto número 3 dice que hay que ejemplificar los siguientes principios de gestión. Recuerden que en cada uno de los puntos, acá en el 4 terminamos, ¿no? Recuerden que cada uno de los puntos, cada una de las etapas del proceso administrativo y demás, tenía como principios de gestión al final que debíamos abordar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de resolución de conflictos, involucra todos los temas que vimos. Para poder resolver un conflicto hay que tener habilidad en la toma de decisión, hay que tener capacidad de comunicación. Generalmente muchos conflictos se pueden solucionar a través de la motivación, aplicando estrategias correctas de motivación y, por supuesto, para poder resolver conflictos tenemos que tener el poder experto de un líder. Esto, no sé si alguno se animó a dar algún ejemplo. ¿Alguno se animó a esbozar algún ejemplo, a pensar algún ejemplo de cada uno de estos principios? Yo les di así como la primera idea. No, traté de pensar, pero como que desvarío, siento que desvarío no tengo solidez en la respuesta. Bueno, a veces uno empieza a crear respuestas en un divague y después el divague va tomando una determinada forma hasta que lo podemos terminar de concretar, ¿no? Pero bueno, piensen esto, cuando hablamos de resolución de conflictos como principio de gestión, ¿de qué etapa? De la etapa de dirección. Entonces pensemos cada uno de los principios en función de los 3 temas, de los 4 temas que nosotros abordamos en la etapa de dirección, ¿no? No solamente liderazgo, toma de decisión, liderazgo, comunicación y motivación. Entonces, para poder resolver conflictos dentro de lo que es el proceso administrativo, tengo que valerme de estas 4 etapas. Tengo que poder conocer las fases de la toma de decisión y aplicarlas efectivamente. Tengo que tener capacidad de comunicación asertiva, por lo tanto tengo que tener manejo de la comunicación organizacional, cómo me comunico dentro de una organización para poder resolver conflictos. Muchas veces los conflictos surgen por fallas en la comunicación. Entonces, la resolución de conflictos difícilmente se puede llevar adelante si ya directamente tenemos un déficit previo en la comunicación. Y por supuesto, la motivación o la aplicación de técnicas de motivación muchas veces son las indicadas para llevar a la resolución de conflictos. Muchas veces quizás, vamos a poner un ejemplo, no se puede aumentar el sueldo porque el sueldo está establecido por escala salarial, como pasa con FATSA, pero sí se pueden generar un aumento del sueldo a través de distintos incentivos de motivación, como puede ser, como les decía, el área cerrada, el pago por área cerrada, que igual eso está bastante reglamentado ya, ¿no? El pago por área cerrada, el incentivo por presentismo, el lavado de uniforme, el pago por guardia nocturna. Bueno, todas estas cosas pueden ir incrementando, entonces de esa manera aplicar estrategias de motivación son las que pueden resolver el conflicto quizás de un tema con el sueldo. Y por supuesto, obviamente, como bien les decía, que tengamos coordinadoras, jefes o jefas que tengan el conocimiento experto, es decir, el conocimiento tecnológico y también el conocimiento administrativo y las características de personalidad necesarias, obviamente siempre van a ser favorables para la resolución de conflictos a cuando tenemos otro tipo de líderes como recién contaban, donde generalmente son líderes negativos, ¿no? que colaboran para un mal clima laboral y para
digamos, una situación desfavorable. ¿A qué nos referimos? Un poquito, por favor. ¿A qué nos referimos con aprovechamiento del conflicto? ¿Qué sería aprovechamiento del conflicto? Yo me imaginé así como que, por ejemplo, ¿no? No sé, no hay aumento de sueldo, ¿no? Entonces dice, bueno, va a haber un aumento de sueldo si el staff, digamos así, de hemoterapia o los técnicos del servicio cumplen, no sé, cierta norma que impongan desde los jefes, ¿no? Una cosa así, pensé. Bien, bueno, es más o menos esto, ¿no? El aprovechamiento del conflicto es poder salir del conflicto, no solamente de una manera positiva, sino quizás generando una mejora. Siempre que hablamos de aprovechamiento del conflicto, tiene que ver con la mejora. Puede ser el ejemplo que nos dio Sara, que hace referencia a un aumento de sueldo donde no se puede dar, puede haber un conflicto, tratar de solucionarlo de una determinada manera y que esto no solamente genere una mejora para el cliente interno, que es los profesionales, el personal, sino también en la productividad, ¿no? Por ejemplo, sí, Nahuel. Hoy estamos hablando justo en otra clase que, por ejemplo, en hemoterapia hay un sistema de hemovigilancia y que una de las funciones es aprovechar de las situaciones conflictivas, de los errores, por ejemplo, ¿no? Está hecho para eso, que por ejemplo, no sé si entraría al ejemplo que haya un sistema de hemovigilancia sería eh, como un ejemplo para un aprovechamiento del conflicto. Sí, exactamente. Todos los sistemas que sean de corroboración, de ejecución de un proceso, vieron que nosotros establecemos muchos procesos dentro de los servicios. Estamos llenos de protocolos de algoritmos casi sale, de algoritmos y demás. Dentro de lo que son las empresas de salud. Entonces siempre tenemos como un paso a paso a seguir, un protocolo, una normativa, un algoritmo. Siempre hay algo que nos indica cuáles son los pasos para seguir adelante. Entonces, todos los sistemas que nosotros implementemos a estos algoritmos, a estos protocolos, a estas normativas, para verificar que realmente se lleven adelante y que realmente no haya errores, omisiones y demás, son tomados como ejemplos de aprovechamiento del conflicto. En este caso, cuando hablamos de gestión, siempre que decimos aprovechamiento del conflicto es justamente no solamente resolver el conflicto, sino que esa resolución del conflicto implique una mejora, ¿no? Esto ya lo vamos a ver cuando abordemos después de evaluación y control, evaluemos calidad como la mejora continua y en la actualidad lo que llamamos defecto cero es a lo que se apunta en las instituciones. Por supuesto, nunca vamos a llegar a defecto cero, porque eso es un ideal, es irreal, pero es como marcar ese norte, es decir, vamos hacia el defecto cero, por lo tanto, para tener defecto cero vamos a estar en una mejora continua dentro de la institución. Entonces, aprovechamiento del conflicto es justamente esto, ¿no? Poder aprovechar estas situaciones que se dan, que pueden ser en el momento negativas, que pueden ser conflictivas, no solamente para aplicar las herramientas del proceso administrativo para resolverlas, sino también para salir de esa situación con una mejora para el servicio. Para el servicio en todo su conjunto, puede ser para los empleados, puede ser para el producto, puede ser para el proceso. No vimos nosotros teoría de los sistemas porque es un tema que terminé sacando del programa, la teoría de los sistemas, pero bueno, más o menos sin ir a grandes rasgos de lo que es la teoría del sistema, que es bastante larga y compleja, todo sistema va a tener una entrada, un proceso y una salida, y de esa manera nos manejamos en gestión, identificar cuáles son las entradas del sistema, cuál es el proceso que se produce y cuál es la salida que esperamos como resultado de ese sistema. Entonces, en el aprovechamiento del conflicto entra esta teoría del sistema, donde el conflicto se puede producir en la entrada o en el proceso. Entonces, obviamente el resultado no va a ser el resultado esperado. Lo que nosotros queremos lograr con el aprovechamiento del conflicto es modificar aquellas cuestiones de la entrada o del proceso que generan que el resultado no sea el mismo y entonces obtener un resultado mejor, ¿no? Un resultado mejorado luego de haber podido solucionar esta situación de conflicto. ¿Se entiende?
¿Cuáles son las entradas? No vamos a hablar de la teoría de sistemas completo, pero para entenderlo y poder tener una noción de eso, ¿cuáles son las entradas en el servicio de hemoterapia? Si yo lo pienso de esta manera, ¿no? Como la teoría de los sistemas, entrada, proceso, salida, que es lo que piensa todo ingeniero cuando piensa algo, entrada, proceso, salida. ¿Qué Yo sería? no entiendo la pregunta, profe. No entiendo la pregunta. Claro, si la actividad que llevamos adelante en el servicio de hemoterapia es el proceso, la actividad que llevamos adelante es el proceso, o sea, la atención a los donadores, el análisis de los hemocomponentes, las transfusiones y demás, todo eso es el proceso, ¿no? ¿Qué entradas hay en el servicio de hemoterapia para que ese proceso se produzca? ¿Qué tiene que entrar al servicio de hemoterapia para que esto pase? Los donantes. ¿Los donantes? Bueno, tienen que entrar los donantes, tienen que entrar los pacientes, tiene que entrar el personal, porque si ustedes no están ahí adentro, por más que entren los donantes y los pacientes, ¿el proceso se va a producir? No. No. ¿Qué más? Las maquinarias, Eso. activos, ¿eso sería así? Todo lo que son recursos materiales, ¿no? Tanto lo que es aparatología, mobiliario, como los protocolos y todo lo que es descartable. Entonces, todo eso son ingresos. Por lo tanto, el conflicto. ¿Y las campañas también? Las campañas son proceso. La campaña es un proceso ya. Vos realizás un proceso. Pero para que entre, por eso tengo esa duda. No sería un insumo que está entrando. Vos pensás que la entrada son insumos. Sí. El proceso es el servicio que se está prestando. El servicio puede ser todo, la campaña, las extracciones, las transfusiones, los análisis y demás. O sea, que si vos me decís una campaña dentro de mi pensamiento de gestión es proceso. Yo después tengo que ver qué insumos entran para que yo haga la campaña. ¿Entendés? Las entradas son los insumos. Claro, pero para que ingresen más insumos, que sería la sangre de los donantes, digo, por eso estoy pensando en la o sea, como que salís a buscar esos insumos. Bien. Sí, ahora te entendí. Bueno, para pensar... O sea, la campaña de donación, eso me refiero a salir... Sí. Pensemos el conflicto en la teoría de los sistemas. Para pensar eso decimos que los insumos del servicio de hemoterapia son los donantes, parte de los insumos de las entradas del servicio de hemoterapia son los donantes. Entonces yo puedo tener el conflicto en los donantes. Como tengo conflicto en los donantes porque tengo bajos donantes, creo que para ahí ibas, tengo baja cantidad de donantes, entonces no puedo producir el proceso de manera eficiente y por lo tanto el resultado tampoco es el esperado. Entonces, aprovechamiento del conflicto podría ser pensar un proceso dentro del servicio de hemoterapia que sea realizar una campaña que va a afectar a los ingresos, va a afectar a estos insumos que son las entradas al servicio de hemoterapia, que serían los donantes. La campaña va a ser realizada en función de que ingresen donantes y de esa manera se produzca realmente todo el proceso del servicio de hemoterapia correctamente y entonces podamos tener un resultado favorable, que incluso quizás supere, hagamos un aprovechamiento del conflicto y quizás supere los estándares esperados. Nosotros esperábamos poder realizar X cantidad de transfusiones, podemos realizar muchas más o tener un abastecimiento mucho mayor debido a este sistema asociado, porque ahora no quiero meterme en la explicación de la teoría de los sistemas porque es una unidad que saqué y no se las di y los voy a confundir, pero esa campaña que vos decís sería un sistema asociado al sistema de hemoterapia, que abastecería de insumos al sistema de hemoterapia. Es la concatenación de los sistemas. Yo armo el sistema de campaña, porque para hacer una campaña también tengo que tener insumos que ingresen. Tengo que tener el proceso de campaña que se realice y luego el resultado, que son las unidades de hemocomponentes que obtuve. Entonces, la campaña se transformaría en un sistema que abastece al otro sistema que es hemoterapia. Pero sí, ahora entiendo. Sería aprovechamiento del conflicto pensar en una campaña. Después, si hablamos de la impersonalidad de mando,
Bueno, en realidad hay una impersonalidad de mando, pero ¿qué significaría impersonalidad de mando? Tendríamos que combinarlo con también la imparcialidad. ¿A qué nos referimos cuando un principio de gestión habla de la impersonalidad de mando? Tiene que ver con algo que nombraron durante la clase. Cuando estaba fulano una cosa, cuando estaba mengano otra. ¿No? No sé. No hay una coordinación en ese liderazgo de parte de todos los que estén en cada turno, que no den lo mismo, que cada uno lo ejerza a su manera o como le parezca a esa persona. Sí, ahí sería personalidad, porque cada uno estaría Okay. aportando, digamos, una modificación. Y si bien cada uno de nosotros somos personas particulares con distintas características, para el principio de gestión se requiere tratar de apuntar a lo que es esta impersonalidad de mando. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una descripción de puesto de quién es jefe o quién es coordinador. Por lo tanto, tenemos que buscar a alguien que lo ocupe, que tenga esta descripción, no solamente de los conocimientos expertos y demás, sino también de su personalidad. Por lo tanto, lo ideal sería que, independientemente de quién sea el referente de cada turno, independientemente de quién sea el jefe, la jefa del servicio, si es que toma vacaciones, toma una licencia, viene otro, el turno mañana tiene una referente, el turno tarde otro, el turno noche otro y el franquero otro, que haya una impersonalidad de mando, es decir, que haya una imparcialidad. Siempre imparcialidad es positivo. Cuando yo digo que alguien es parcial, es algo negativo porque es tendencioso, está llevando agua para su molino. Entonces, la impersonalidad, la imparcialidad en el mando implica que independientemente de quién esté, sea el referente del turno mañana, del turno tarde, del turno noche o del turno franquero, la dirección que se va a impartir va a ser la misma. Vieron que a veces pasan algunos servicios, no, el turno mañana funciona bárbaro, tiene un líder magnífico, el turno tarde para atrás, porque el líder es un líder negativo, ¿no? Entonces, con esto nos referimos a imparcialidad de mando, ¿no? Donde no importa el turno que sea, no importa quién sea la persona que ocupa el puesto de líder, tiene que haber una imparcialidad, todos tienen que más o menos, más allá de eso, hay características personales que nos hacen diferentes unos a otros, pero seguimos una misma línea. Entonces a eso nos referimos con el principio de imparcialidad de mando, que todos quienes estemos ocupando o quienes estén ocupando un puesto de conducción, sea jefe, jefa de servicio, referente de turno, puedan seguir una misma línea y sea homogéneo el mando independientemente en el turno que estén. ¿Se entiende? Bueno, sí, o por ejemplo, voy a decir una cosa sola. También el trabajo en equipo también llevaría eso, porque las personalidades pueden ser diferentes, pero si uno se guía por el protocolo de ese puesto, o sea, más allá de que uno tenga un propio pensamiento, si uno se va directo al protocolo de trabajo y cómo tiene que trabajar, no importa la personalidad que tenga, más allá que por ahí no cumpla con la personalidad que tendría que tener o algo por el estilo. Si fuera responsable, cumpliría con el protocolo del puesto o lo que está, no sé, nosotros tenemos un manual de procedimiento, por ejemplo. Si nosotros respetamos ese manual de procedimientos, va a haber una coordinación en todos los puestos, se supone, ¿no? Sí, por eso es necesario tanto la coordinación desde el punto de vista de los procedimientos, con los manuales, las reglas y las normativas, y siempre va a favorecer a que esto fluya si los perfiles de puesto están bien redactados y se ha hecho una selección de personal acorde, porque vas a tener un conjunto de personas que realmente están acordes al perfil de puesto. No todas tienen que ser iguales. No todas claro, lo que usted dice que entonces que el porcentaje de que se cumpla también va a depender de este perfil, o sea, más cercano al perfil, más porcentaje a cumplirse, más lejano, menos sería. Claro, ¿por qué crees que hay servicios en los cuales no todos los empleados cumplen con el protocolo o crees que siempre se cumple con el protocolo? ¿Por qué alguien va en contra del protocolo? No, pero yo lo que digo es que por ahí esa persona que no cumple con un porcentaje alto con el perfil, si sigue las normas, también podría haber una coordinación y un trabajo en equipo. O sea, podría pasar o no. Pero por eso te digo, ¿por qué vos crees que si no cumple con el perfil, realmente se va a adaptar a la norma y no va
haber algún conflicto de intereses ahí. No le podría dar una respuesta ahora. En general, cuando no se cumple con el perfil, hay algo que puede llegar a generar conflicto, ¿no? Porque vos vas a ver, cuando quizás trabajando en otros lugares y demás, que no todo el mundo se adapta y sigue las normativas. Muchas veces introducen modificaciones propias, porque generalmente, a veces puede ser por falta de fundamento, desconocen por qué, eso hay que hacerlo de esa manera, eso es lo más complejo, ¿no? Cuando alguien hace algo empíricamente sin tener el fundamento de por qué lo estoy haciendo, porque te puede introducir una modificación cuando se le ocurra, porque no entiende el fundamento, no entiende por qué se debe llevar hacia adelante, y entonces se le puede ocurrir que puede estar bien hacer una modificación y generar ahí un conflicto. Pero más allá de eso, a veces hay cuestiones de personalidad. Hay personas que no van a llevar adelante toda la normativa como está indicada porque su personalidad no se los permite. No logran desde su constitución psíquica llevar todos los pasos tal cual la normativa lo dice. Pero eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Entonces, el perfil de puesto es fundamental cuando, más allá de que todos tenemos particularidades, no somos Pink Floyd y todos salimos cortados con el mismo molde, ¿no? Dentro de un equipo de trabajo todos tenemos particularidades. El tema es que las características básicas del perfil del puesto las podamos tener. Después, por supuesto, cada uno va a tener sus propias fortalezas, lo que pueda llegar a aportar y demás, que va a ser diferente quizás a lo que pueda aportar el otro. Pero las características básicas del perfil del puesto, si no están, siempre en algún lugar el conflicto va a aparecer. No digo que no sea insalvable, pero hay un montón de cosas que entran en juego y que quizás no tenemos el tiempo de analizar por qué. No vamos a poner a hacer un análisis psicológico de por qué una persona no cumple con la norma, sabiendo que es la mejor manera de hacerlo. Porque es ideal lo que vos decís, Nahuel, si todos cumplen con la norma, pero la realidad es que después, cuando uno va a un equipo de trabajo, cuando va a un departamento a analizar la mecánica, la dinámica del personal de un departamento de un hospital, cualquiera sea el departamento, puede ser hemoterapia, no sé, emergentología, unidad coronaria, neonatología, ve que no todas las personas realmente cumplen con la norma. ¿Por qué? Entonces hay que preguntarle por qué, qué pasa con estas personas que no cumplen con la normativa establecida, por qué lo hacen. Y hay un montón de explicaciones cuando uno empieza a analizar y estudiar eso, por qué cada una de las personas no cumple con la norma. A veces es porque no le incorporaron. Puede ser también por un proceso emocional por el que esté pasando, no necesariamente de la personalidad, sino... Sí, puede ser porque la empresa no se haya ocupado de que la conozca realmente, completamente, en toda su extensión la norma, porque por algún motivo está escaso de tiempo, porque están mal calculados los tiempos, o sea, puede haber responsabilidad de la empresa también. Están mal calculados los tiempos, está escaso de tiempo, entonces no puede observar todos los pasos de la norma. Una situación específica por la cual esté pasando, muchas veces pasa con situaciones emocionales que son desestabilizantes, que un empleado que se comportó siempre de una manera luego empieza a comportarse en algún momento de otra. Entonces hay un montón de factores para analizar, que tampoco es la metida de esta materia, ¿no? Esta asignatura es como para que ustedes tengan un pantallazo general de lo que es el proceso administrativo y todas las etapas que lo componen, como si en algún momento desean llevar adelante algún cargo de gestión, puedan continuar con su formación en gestión y tener una base cuando accedan a esa formación en gestión de el tema, ¿no? De saber mínimamente de qué se está hablando, de haber escuchado esta palabra, de sí, yo lo vi, lo escuché, tenía relación con tal o cual cosa, ¿no? Es una formación básica la de esta asignatura, a pesar de ser una asignatura anual, donde recorremos el proceso administrativo completo. Imagínense quien se dedica a ser administrador de empresas estudia 6 años, que difícilmente podríamos abordar el proceso administrativo en toda su integridad en un año, cuando un licenciado en administración de empresas lo hace en 6, ¿no? Así que bueno, es como para tener una idea y que luego, si ustedes van a ocupar algún tipo de puestos después de haber adquirido el conocimiento experto y la experiencia trabajando desde lo asistencial, puedan tener alguna noción básica de
de la gestión. ¿Y se llega, profe, a lograr eso? ¿Y por qué no? Yo cuando les conté que estuve 15 años como jefa de quirófano, ¿qué pasó? ¿Tengo algún superpoder Claro. que no tengas vos o que no puedas tener vos? Depende siempre que te interese. O sea, no todo el mundo tiene que ser coordinador de un servicio. Te tiene que interesar la gestión. Si la gestión no te gusta, lo vas a padecer. Te tiene que gustar la gestión. Esto fundamentalmente. Y una vez que te guste la gestión, primero tenés que hacer la experiencia asistencial. Tenés que trabajar desde la asistencial en ese servicio, conocer el servicio. Uno no nace coordinador de un servicio, ni es coordinador del servicio en cuanto se recibe. Por lo menos mínimamente, yo recomendaría una experiencia de 10 años en lo asistencial para conocer bien el manejo asistencial de un servicio y ahí sí decir, bueno, en estos 10 años que conocí el manejo asistencial del servicio, también me fui formando en gestión porque me interesa la gestión. Si no me interesa es un padecimiento terrible estar en un lugar de coordinación y que la gestión no te interese, porque te salen las cosas mal, no te gusta lo que estás haciendo, no le dedicas el tiempo que le tenés que dedicar a poder tener ese conocimiento experto en gestión, entonces todo va concatenando en una sucesión de cuestiones negativas. Pero si te interesa la gestión y a aquel que le interese la gestión, siempre mi recomendación es mínimo 10 años de transitar, de caminar un servicio de hemoterapia, de hacer las tareas asistenciales para conocer bien todo el manejo del servicio de hemoterapia y en ese transcurso ir capacitándose en gestión para luego poder tener las condiciones dadas para ello, ¿no? En la actualidad hay muchas profesiones como puede ser hemoterapia que todavía está en el nivel de tecnicatura, entonces quizás puede de lo que llama pregrado y no se accede a una licenciatura o a un título de grado todavía porque no existe. Sí existe para radiología, sí existe para instrumentación quirúrgica, me parece que no existe todavía ni para hemoterapia ni para laboratorio. Está la licenciatura. ¿Ya está? Ah, bueno, porque está en Entre Ríos. En Entre Ríos, en la UNER. No me acuerdo bien. No sé si Mendoza, alguna, o sea, en las provincias, no acá en Buenos Aires. Bueno. Pero me parece que se puede hacer online. Entonces es la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hasta hace poco, cuando yo preguntaba, me decían que todavía no había licenciatura. Bueno, ahora con más razón. Si ya existe una licenciatura en hemoterapia, para aquel que le interese la gestión, inevitablemente tiene que tener la licenciatura. ¿Por qué? Porque cuando yo en un equipo de trabajo tengo técnicos y tengo licenciados, no puedo poner un técnico en un lugar de coordinación cuando hay licenciados. Porque un técnico no puede coordinar a un licenciado, esto está establecido por la ley. Lo que pasa es que todavía no está como reconocida a nivel... es como muy complejo. A ver, te sirve la licenciatura, está reconocida por el ministerio, pero todavía no en salud. Bien. No sé si me explico. Bien, está bien. Sí, porque nosotros lo que tenemos... Sí, no, yo te entiendo lo que decís. Nosotros tenemos una doble necesidad de reconocimiento. Nosotros, por un lado, tenemos la resolución que rigen las carreras, que estas son las que reconoce el Ministerio de Educación. Entonces establece que tal resolución es una resolución oficial, entonces es probable que la licenciatura se rija por una resolución oficial. Yo siempre les aconsejo lo mismo. Pero todavía no está en el Ministerio de Salud. Exactamente, el Ministerio de Salud todavía no otorga matrícula para eso. Claro. Porque esto es lo que pasa con las carreras de salud. Por un lado, tiene que estar el Ministerio de Educación otorgando una resolución que sea resolución oficial, reconocida oficialmente como carrera, y luego el Ministerio de Educación también tiene que tomar las riendas en el asunto, reconocer nuevo ciclo de complementación, se llaman ciclos de complementación a las licenciaturas que complementan las tecnicaturas, y de esa manera otorgar matrícula también para el licenciado, y entonces ahí sí ya queda oficializado por los dos ministerios. Siempre lo importante es que haya una resolución oficial. Si la carrera tiene una resolución oficial, está reconocido por el Ministerio de Educación.
siempre el Ministerio de Salud está como un poquito más atrás y quizás todavía reconoce solo tecnicaturas y en un tiempo reconocerá también las licenciaturas, pues las licenciaturas son como los yuyos. O sea, una vez que ya una universidad, no lo digo despectivamente, pero una vez que se implanta en una universidad o en un... Siempre las licenciaturas tienen que ser en universidades, no en general no, los institutos terciarios no pueden dictar licenciaturas, pues las licenciaturas son carreras de grado que solo se pueden dictar en universidades. Así que si es Entre Ríos, tiene que ser la Universidad Nacional de Entre Ríos, por eso te decía que es la UNER. Creo que había otra también. O puede haber una privada, puede ser una privada, puede ser una privada, la UNER es nacional, es pública. No, pero es paga. Entonces, si es una privada, no es la UNER, porque la UNER es nacional. Todas las universidades nacionales creo que había dos. Y creo que estaban tramitando para que también la UBA. Bueno, pero entonces, viene todo como muy verde eso. Porque están empezando, esto pasa en todas las carreras que han sido tecnicaturas, cuando se ofrece el ciclo de complementación, lleva 4, 5, 6, 10 años hasta que distintas universidades lo van implementando y demás, porque es un costo elevado implementar una carrera más o un ciclo de complementación más para las universidades, sean públicas o privadas. Así que bueno, si ya empezó el camino es porque se va a seguir proliferando, por eso decía como los yuyos que se van a seguir reproduciendo. Así que bueno, más opciones tienen todavía, en función de lo que vos decías, Sara, para acceder a puestos de gestión, ¿no? Porque una vez que ya tienen la licenciatura, que ya tienen una carrera de grado y las licenciaturas apuntan a la gestión, uno en las licenciaturas difícilmente ve algo asistencial, ve casi todo gestión en una licenciatura. En el ciclo de complementación de 2 años de licenciatura que complementa junto con los 3 años de la tecnicatura, ¿no? Entonces ahí tienen más oportunidades al ser licenciados de acceder a estos mandos medios donde se pueda coordinar, que quizás hasta ahora la coordinación o la jefatura de un servicio de hemoterapia está a cargo de un médico normalmente. Las licenciaturas son títulos de grado, por lo tanto equiparan al título de médico, de arquitecto, de abogado, que son títulos de grado también. ¿Se entiende? Bueno, no en contenido, obviamente, no estudia lo mismo un arquitecto que un médico, que un abogado, que un licenciado en hemoterapia, pero sí dentro de las jerarquías de carreras está dentro de la misma jerarquía. Bueno, la coordinación de intereses. La coordinación de intereses, ¿con qué tendrá que ver? ¿Qué intereses juegan en un servicio de hemoterapia, en cualquier departamento de un establecimiento de salud? Lo hemos charlado a lo largo de la materia y sobre todo en motivación lo charlamos. ¿Qué interés tienen ustedes cuando buscan trabajo? Porque nos respetaban, no voy a decir. Se te activó el micrófono. Ahí, en cuanto... No te escuché, Ruth, si quisiste decir algo. Todos estamos interesados. El interés en cuanto a, por ejemplo, cuando dimos el ejemplo de que uno quizás lo mueve el sueldo o el ascenso, digamos, y a otro quizás, no sé, bueno, como dije, el aumento del sueldo en cuanto al presentismo, digamos, y a otro no. Quizás es en otra área, digamos. Esos intereses. Sí, esas son distintas expectativas que lo vimos cuando hablamos de la teoría de la motivación, pero está bien el ejemplo que vos traes. Hay distintas expectativas, o sea que dentro de lo que son los empleados, lo que es el cliente interno, es decir, el personal y los profesionales, hay distintas expectativas que crean sus propios intereses, ¿no? Entonces habrá empleados que solo están interesados en el sueldo, como puede pasar más de una vez, que no quieren ascensos ni nada, otros que están interesados en el ascenso, otros que son, digamos, muy motivados por el presentismo, otros que quizás el presentismo no los motiva tanto. Entonces ahí tiene que haber una coordinación de intereses entre las distintas expectativas de los empleados para poder generar una motivación conjunta que abarque las expectativas de todo el equipo de trabajo. ¿Y qué otros intereses también se contraponen a esto? ¿Los únicos intereses que hay en una empresa son los de los empleados? No, después está lo que sería la empresa misma, el sector mismo, ¿no? De poder lograr, digamos, el fin para el que está propuesto ese lugar.
Exactamente. Entonces, después tenemos los intereses de la empresa. La empresa va a querer ser lo más productiva posible. Para ser lo más productiva posible, tiene que tener los empleados más eficientes que pueda tener. Entonces, ahí es donde se debe generar la coordinación de intereses. Y lo que vimos a lo largo de esta unidad es que para generar este alineamiento de los objetivos, ¿o ustedes creen que un empleado se levanta, va a trabajar y dice, la verdad que yo quiero que la empresa sea la más productiva posible, por eso voy a hacer esto de esta manera? En realidad no, el empleado lo que quiere es tener el sueldo, mejorar su sueldo, cobrar el presentismo, va atrás de eso. La empresa quiere ser productiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de coordinar los intereses y alinear los objetivos y los fines que tiene el personal y los empleados con los fines que tiene la empresa para que realmente puedan confluir en un punto en común. Entonces, para ello tenemos que valernos de la teoría de la motivación y de todos los reforzamientos que pueden existir y que estuvimos charlando dentro del tema motivación. O sea que la coordinación de intereses sería la coordinación de intereses, si lo queremos llamar de una manera antigua, podemos decirlo entre el capital y el trabajo. La coordinación de intereses entre el capital y el trabajo, como cuando empezó la revolución industrial y empezaron las primeras fábricas, el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿qué significaba? El conflicto entre los dueños de las fábricas, que eran el capital, y los empleados, que eran el trabajo. Entonces, la coordinación de intereses es la coordinación de intereses entre el capital y el trabajo. El capital pensado como la empresa, los dueños, no sé, el Estado, quien sea, digamos, los intereses que tiene la empresa y los intereses que tienen los empleados. Y hasta ahora, dentro de lo que es la administración y el proceso administrativo, esta coordinación se puede dar valiéndonos de todas las técnicas de motivación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta al cliente interno, hay que tener en cuenta, el cliente interno son los empleados, hay que tener en cuenta entonces a los empleados, a los profesionales y ver de qué manera se puede mejorar la situación de estas personas para que alineen sus intereses junto a los intereses de la empresa. ¿Sí? Ya sabemos, yo sé que muchos van a decir, esto no pasa en muchas empresas. Sí, es real, no pasa en muchas empresas. Pero nosotros estamos viendo cómo está desarrollada la teoría de la gestión, el proceso administrativo, y sí sabemos que en muchas otras empresas se aplica y son empresas altamente productivas. Bueno, y el principio de la vía jerárquica es como bastante obvio, ¿no? Sabemos que toda organización tiene un organigrama, tiene una estructura representada gráficamente a través del organigrama, y que el organigrama establece distintos estamentos, ¿no? Distintos peldaños dentro de una jerarquía. Entonces, obviamente que en todas las etapas de gestión se debe poder implementar la vía jerárquica y poder establecer cómo es la comunicación, cómo es la interacción entre las diferentes jerarquías que forman parte del organigrama, ¿no? De los distintos niveles del organigrama. Y para poder establecer esta vía jerárquica y poder llevarla adelante de una manera correcta, obviamente tenemos que valernos de todos los conocimientos que vimos en esta última etapa, que es el liderazgo, ¿no? Cómo se maneja la autoridad, cómo se maneja el mando, cómo se maneja la responsabilidad, qué características debemos esperar del líder y demás, ¿no? Para poder tener bien establecida la vía jerárquica y que realmente fluya tanto la comunicación como la actividad de la empresa dentro de lo que es la división de la estructura de la organización en función del organigrama. Profe, entonces sería como el ejemplo que habíamos hecho en el trabajo que hicimos en el anterior cuatrimestre, por ejemplo, el organigrama ando con la misma por ejemplo, un servicio de hemoterapia, ¿no? Entonces ahí esto sería más o menos eso que nos guía, ¿no? Por ejemplo. Sí, siempre las jerarquías están establecidas en el organigrama, o sea, cuando yo quiero ver cómo están divididas las jerarquías de una empresa, tengo que ver esta representación gráfica de la empresa, que es el organigrama. Uh-huh. Y luego, para poder decir que tengo, digamos, dentro de las altas jerarquías, como son los mandos medios y los mandos altos, una buena constitución de líderes, obviamente tengo que valerme de todo este conocimiento que vimos en liderazgo. ¿Cómo debe ser un líder? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué conocimientos debe portar? Sí, pero como que no entiendo, profe, ¿cuál sería el ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo. No, vaya la redundancia, ¿no?
Bueno, por ejemplo, podría ser esto. Para poder ejercer el principio de la vía jerárquica, en primer lugar, tengo que definir los perfiles de puestos de los mandos medios y los mandos altos. Es decir, qué perfil tiene el director, directora, como ustedes digamos, tengan en cada hospital, el subdirector, el director o la directora asociada, los jefes de cada uno de los servicios. Entonces, para poder establecer el principio de la vía jerárquica, primero tengo que definir el organigrama, cuántas jerarquías hay. Luego, definir los perfiles de puesto, a esto vamos, ¿no? Cómo se hace desde la gestión. El principio de establecer la vía jerárquica. Luego definir los perfiles de puesto de cada uno de los mandos altos, de los mandos medios y del staff. Y después establecer desde el liderazgo cuáles son las características que debe tener cada uno de estos líderes que forman parte del perfil del puesto, cuáles son las características de directora, director, subdirectora, director asociado, directora asociada, jefe, jefas de servicio. Y una vez que todo esto está definido y también los empleados de staff, porque la vía jerárquica implica todo, hasta el staff. Hasta los empleados más bajos no bajos despectivamente, sino más bajos en la jerarquía del organigrama. Y después de todo eso, sí, entonces la dinámica de esta vía jerárquica, cómo se comunican entre ellos, cómo funciona, y esto nos tenemos que valer para eso de la comunicación. Este sería el ejemplo de gestión, para que pueda fluir la vía jerárquica, no sé. Sumarle más a esto va a ser como complicarlos, porque piensen que siempre lo estamos pensando desde la gestión. Entonces, el principio de gestión de la vía jerárquica, primero que nada, piénsenlo que siempre nos va a tener que establecer el organigrama. Yo tengo que ver ese mapa, a ver cuántas jerarquías hay, cómo están divididas, desde la más alta hasta la más baja. Una vez que veo el organigrama, bueno, listo, perfecto, hay todas estas jerarquías, pero ¿qué característica tiene que tener el que ocupe este puesto jerárquico? Ah, ok, entonces yo tengo que saber, en el ejemplo, qué desarrolla cada uno, o sea, que cuál es la función del jefe, del director, así. Ah, ok. Y ahí hasta abajo, hasta los empleados de staff, porque la vía jerárquica es todo. La palabra jerárquica no implica solamente directivos o jefes. No, lo había dicho de entrada, sí. Bien. Y el último punto dice cuál es el estilo de liderazgo que considera adecuado para un servicio de salud y justifique. ¿Pudieron leer los distintos estilos de liderazgo? ¿Sí o no? No leyeron nada, están perdidos en el espacio porque el liderazgo me parece que ni lo leyeron. No, profe, yo por lo menos no. Liderazgo no, llegué a esta motivación. Bueno, porque hay distintos estilos de liderazgo. Si ustedes pueden leer la bibliografía, van a ver que está el líder demócrata, el líder autócrata, después además está quien se maneja de una manera paternalista. El autoritario también. Autoritario, obviamente. Quien se maneja de una manera paternalista, eso lo llegaron a ver. Sí, no lo leí todo, profe, pero llegué a leer eso. Bueno, la idea de esta pregunta es que era una pregunta de reflexión. Si se las digo yo, es como que la reflexión no estaría dada. No, yo lo pensé, o sea, no lo leí de todo el artículo, pero yo cuando leí la pregunta me quedé pensando y digo, puede ser que para que sea así, digamos, óptimo para esta respuesta, ¿no? Y en cuanto a la salud, yo lo pensé que no tiene que ser el 100% una cosa. Para mí, el líder óptimo para el servicio de salud tendría que tener un poco de cada una. Bien. O sea, en diferentes situaciones lo va a tener que utilizar, porque, por ejemplo, no va a poder ser muy así a tipo papel de padre, digamos, de madre, ¿no? Como Sí. mis pequeños, manejar a mis pequeños, y cuando tenga que poner el brazo firme para que hagan una cosa, porque, viste, está la agarrada de codo, y bueno, va a tener que cumplir el papel de autoritario, decir, bueno, che, hasta acá, y bueno, dale. Una cosa así, se me ocurre que tiene que tener un poco de cada uno, no el 100% autoritario, el 100% familiar, tipo, y se me hace, es lo que se me ocurrió para poner la respuesta. Está bien, perfecto, puede ser una reflexión, quizás si uno
lee los diferentes tipos de liderazgo, existe uno donde se puede llegar a encontrar como las características positivas de aquellos más, más definidos. Vieron que ahí se definen varios líderes, varios estilos de liderazgo, y bueno, y después, por supuesto, hay una combinación de varios. Así que podría ser una respuesta válida pensar en una combinación de varios liderazgos, pero habría un tipo de líder definido que es el que, digamos, se espera que pueda ser el que lleve como estilo de líder a las empresas, dentro de una empresa al grupo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, no sé si ustedes vieron, no sé si alguien activó el micrófono. Bueno. Sí, yo, pero pasa que vinieron mis nenes y ya Está bien, no hay problema. Quería decir lo del líder estratega, si podría ser, aquel que tiene estrategias como para poder llevar adelante un servicio, digamos, no sé, armando diferentes estrategias como para poder en este sector trabajar de una forma, en la otra de otra, y bueno, no sé, se me ocurre. Bien, perfecto. Entonces tratemos de recapitular un poco digamos, las definiciones de estilos más comunes, ¿no? Entonces, si bien existe esta mezcla y de las dos respuestas que obtuve, está como esta idea, ¿no? De que tiene que ser versátil, tiene que haber una adaptabilidad en las características del líder. Nosotros, si vemos en la bibliografía, decimos que hay un tipo de líder que lo podríamos llamar autocrático, ¿no? No sé si lo pudieron ver, eso. ¿No? Profe, yo lo que envió usted de materiales para lectura, lo había encontrado, lo que leí de liderazgo está en el que tiene 5 hojas. Ahí. Bueno. Sí, yo leí ese también, sí, sí. Bueno, hay una gráfica, que es la gráfica del modelo de grid, que ahí habla de los intereses básicos que tienen en común los dirigentes y cómo esto apunta hacia los resultados y otros apuntan, o sea, hacia las personas, cómo van variando de esto, ¿no? Los distintos jefes desde apuntar hacia los resultados, que su liderazgo apunte a gestionar los resultados de la empresa, y otros que apuntan más hacia gestionar el interés de las personas que conforman la empresa, ¿no? Entonces, en este eje cartesiano que propone Grid, hay distintos tipos de liderazgos, por lo menos él establece 5 tipos de liderazgos que son como característicos, que son los que encontró en la mayoría de las empresas, y los describe a cada uno como más cercanos hacia el interés por la empresa o más cercano hacia el interés de la persona, ¿no? Entonces dice en una parte que tenemos el líder autocrático, y dice que este líder autocrático está obviamente más tendiente al resultado, al interés por los resultados que necesita conseguir la empresa, que justamente al interés por la gente que trabaja en la empresa. Entonces, este líder autocrático no va a estar tan pendiente de la motivación o las distintas técnicas de motivación que se puedan aplicar, o cómo es el clima laboral, o cómo es la dinámica, el trabajo en equipo y demás, sino que va a estar gestionando más pendiente hacia los resultados de la empresa y va a dejar esto de lado. Por lo tanto, es como que quizás no llegue a los resultados esperados el líder autocrático, porque se está olvidando de algo muy importante, que son los intereses de los empleados, no los está tomando en cuenta. Este sería, por un lado, el líder autocrático, que es el que plantea Grid en su
en su, digamos, cuadro. En contra del líder autocrático, ¿quién va a estar? Este que nombrábamos antes, ¿no? El líder paternalista. Paternalista, madre-padre, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Que obviamente el líder paternalista es el que va a estar siempre bregando o pendiente de las necesidades de los empleados, el énfasis lo va a poner en el personal, en los profesionales, y no va a estar tan abocado a la gestión de los resultados de la empresa. Por lo tanto, acá también hay un déficit, porque dijimos que lo ideal es poder alinear los intereses de la empresa con los intereses de las personas. Entonces, si tratamos de reflexionar sobre esto, ¿es ideal el líder autocrático? No, porque va a estar muy abocado a los resultados y va a dejar de lado a las personas. ¿Es ideal el líder paternalista? Por eso venía esto que por ahí dicen ustedes que es una conjunción de todo, ¿no? Que hay que ir buscando un poquito de cada cosa. ¿Es ideal el líder paternalista? Y tampoco, porque está como muy abocado a la gestión del recurso humano y se olvida de los intereses, de la finalidad que tiene esa empresa, que persigue esa empresa, ¿no? Entonces pone el énfasis en la gente y muy poco en los resultados de la empresa. Claro, profe, pero como que me entra la duda ahí, porque usted dice que el autocrático, él apuntala a el resultado que quiere la empresa, ¿no? Sí. Pero para tener este resultado tenés que también ver a los empleados, o sea, tener la otra parte también, es como que te falta. Es como, no sé cómo decirlo, no sé si entienden lo que digo, es como que... Sí, porque tu pensamiento está guiado por todo lo que venimos trabajando hasta ahora en la asignatura, pero a este líder no le importa eso. Él considera que tiene que abocar toda su gestión a pensar cómo obtener los mejores resultados si la gente no interesa. Es un líder que está más relacionado con aquellos inicios de la revolución industrial, donde ni siquiera había una cantidad de horas de trabajo establecida, la gente trabajaba 20 horas, no había vacaciones, o sea, en aquella época no existía ni las licencias por enfermedad, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada de esto. O sea, todos los líderes de aquellas fábricas iniciales de la revolución industrial eran bien dirigidos a los resultados de la empresa y las personas no importaban. Si vos te pones a leer cómo se manejaban las fábricas cuando inicia la revolución industrial, ni siquiera había horarios de trabajo lógicos. Quizás las personas trabajaban 16, 18 horas por día, de lunes a lunes, no había este corte, bueno, el domingo por ahí se cortaba, ¿no? Pero no había estos cortes, no había nada de lo que ustedes conocen, ni los aguinaldos, ni las vacaciones, ni las licencias justificadas por determinadas cuestiones, ni ningún intento de motivación. Por ejemplo, yo visitaba a la abuela de una amiga que decía que ella trabajaba en una fábrica y le pagaban un centavo era una fábrica de calzado, le pagaban un centavo por cada 10 pares de zapatos. Claro. ¡Qué horror! Sí. Profe, ese tipo de líder que está gestionando en función de lo que espera que sea el resultado de la empresa y las personas no están siendo tenidas en cuenta en esa gestión. Es el autocrático. ¿Escucha? Sí. Ese tipo de líder, por ejemplo, hoy en día sería lo que es un emprendedor, por ejemplo. ¿Cómo un emprendedor? Y que no tiene horarios, o sea, es su propio, digamos, jefe, no tiene horarios, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Claro, vos lo estás relacionando con eso. Lo que pasa es que esta es una modalidad bastante moderna de trabajo, que es la gente, mira, moderna pero no tan moderna, ¿no? Porque se va mucho más a lo que era el trabajo artesanal anterior. Estos emprendedores generalmente son monotributistas, o sea, si bien no están o sea, no forman parte de una organización. Por lo tanto, no aplica nada de esto. Generalmente trabajan solos o trabajan con alguien que es allegado de alguna manera. Puede ser familiar, puede ser un amigo y demás. Entonces, no lo podemos pensar desde la teoría de la administración tal y cual lo pensamos porque no son una organización. Está bien. Pero bueno, es distinto porque son sus propios jefes, no es que tienen a alguien por encima en la jerarquía que los está liderando de esta manera. ¿Sí?
Pero es verdad que obviamente quien es monotributista, quien trabaja como emprendedor, sobre todo ahora en la pandemia, que mucha gente se quedó sin trabajo y trató de subsistir buscándosela como podía, ¿no? Tratando de generar algún emprendimiento propio. Hasta que no se constituya como empresa en sí, no lo podemos analizar desde este punto de vista. Luego, muchos emprendedores como una, constituyen una empresa. desde la gestión, sino como ejemplo de líder, decía yo. Claro, la mayoría de los emprendedores son líderes de ellos mismos porque son uno o dos personas nada más. Bueno, entonces teníamos este estilo paternalista que se fija mucho en lo que es el empleado y no tanto en lo que son los resultados de la empresa. Después tenemos otro, que es el burócrata, que el burócrata realmente es el peor de los líderes, ¿no? Porque la realidad es que no tiene interés ni por la agenda ni por los resultados de la empresa. En realidad no se encarga mucho de gestionar la dinámica de las personas, cómo las personas trabajan en la empresa y demás, para evitar controversias y desacuerdos, pero tampoco obtiene altos índices de productividad para la empresa, ¿no? Entonces el burócrata es este que pone todo el tiempo palos en la rueda, que algo burocrático, algo excesivamente burocrático, es, viste, como esto que todo el tiempo te falta un paso más para poder terminar de completar toda la secuencia de pasos y obtener lo que tenés que obtener, ¿no? Entonces, el burócrata es aquel que se fija mucho en que esté hecha la planilla, esté elevado el informe, pero no está pensando ni en los resultados, está pensando en todo lo que es protocolo, pero desde ese punto de vista. Se elevaron las planillas, se hizo el informe, se produjo, no sé, tal cuestión administrativa, pero no está pensando, ni está gestionando, pensando en los objetivos de la empresa, ni en los objetivos, ni en las necesidades de los empleados. Está pensando en la burocracia de la empresa, en el papelerío, en que todo esté en orden en ese sentido y demás. Entonces, el burócrata tampoco sería algún líder, un líder que pueda llevar adelante. Yo lo que los convoco es a que lean El Demócrata y a que lean cuál es el estilo que puede generar máxima productividad dentro de una empresa y el que se espera en las últimas, digamos, en la cultura organizacional actual de una empresa, que es el que en esta gráfica de GIR es el 9.9. Así que el 5.5 es el demócrata y el 9.9 es este estilo que se consideraría el más adecuado. Los convoco a que lean eso para el martes que viene. Terminamos de charlar esto, porque todavía les tengo que tomar asistencia. Terminamos de charlar esto el martes que viene y bueno, y hacer esta pequeña actividad de cierre de la unidad. Así que ahora voy a abrir quintos. Piensen ustedes que si han trabajado, qué tipo de líderes han tenido, si les han resultado realmente adecuados desde todo punto de vista, ¿no? Desde sus intereses y los de la empresa. Eso también lo pueden compartir la semana que viene. Esperen que... No sé. También hay, tiene que tener un poco de todo, siempre como que se destaca una parte, ¿no? Por eso yo estoy de acuerdo en que un poco de cada uno es bueno, pero entonces lean en la bibliografía cuál es ese estilo. Porque hay un estilo que es así ecléctico, ¿no? Que junta un poco de cada uno de estos características, digamos, tomando lo positivo de cada una de ellas. Bueno, Alderete Gómez, Marianela. Presente, profe. Cuevas Torales Ruth. Presente, profe. Curro Analía. Enrique Yael. Presente, profe. Gómez Sabrina. Presente, profe. González Florencia. En el chat, ¿no? Sí. González Florencia. Honorato Pereira Sara. Presente, profe. Méndez Agustina. Méndez en el chat. Bien.
Mongelos Rodolfo, Presente. Morales Nazarena, Morales, Presente, profe. no te veía. Pérez Emanuel, Presente. Prado Patricia,